de exposición en los trabajos de investigación, porque en eso va a consistir también la, digamos, el complemento, la parte estructural de la cátedra, los trabajos prácticos. Estos trabajos prácticos estarán enfocados sobre el mismo tema que estamos hablando de construcciones de mediana complejidad y con algunas innovaciones con nuevas tecnologías. O sea que estaríamos dando clases teóricas y también en los trabajos prácticos estaríamos conociendo nuevas tecnologías. Y finalmente, las competencias básicas es que por lo menos pretendemos que al término del curso cada estudiante sea capaz de resolver los problemas tecnológicos referentes a esta construcción de mediana complejidad. Entonces, bueno, este es nuestro contenido programático, empezando por el capítulo 1, que ya habíamos arrancado con el marco referencial, los objetivos, el contenido del programa es lo que vamos a ver ahora, y las consideraciones generales sobre qué es la integridad del proceso de diseño, ¿verdad? Vamos a ver enseguida en qué consiste eso. Vamos a ver el proceso constructivo, visión de conjunto. Eso es lo que pretendemos en el día de la fecha. Y auto seguido, vamos a entrar en el capítulo 2, que lo vamos a arrancar el próximo viernes. No queremos entrar ya de entrada a fondo porque tengo entendido que aún hay alumnos que se están inscribiendo. Me habían dicho en FADA de que las inscripciones terminan mañana. Es decir, que desde el viernes que viene, siguiente viernes, sí, ya vamos a poner pie en el acelerador. Tenemos el tiempo muy limitado, tenemos un cronograma que respetar, que no sé si, bueno, vamos a ver ahora, voy a verificar, voy a chequear acá con mis compañeros si creo que hay que levantar en esta nueva plataforma, porque la plataforma también ya no es la misma plataforma del semestre pasado. Para el plan nuevo se crearon plataformas nuevas y lo único que migraron nomás agentes de la FADA trajeron cosas del semestre pasado. Tal es así que si uno ve ahí el planificador de clase, aparece fechas del primer semestre. Eso vamos a reemplazarlo ahora y ustedes ahí ya van a tener los días de clase, los días de exámenes, días de trabajos prácticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, estábamos diciendo que el siguiente viernes vamos a entrar con todo con el capítulo 2, que es organización de obra. Vamos a ver, por ejemplo, que siempre se arranca con una planificación en gabinete o en oficina, ¿verdad? Haciendo cronograma, zonificación del predio, donde se van a ir emplazando los obradores, controles, eh, sitio de maniobra de camiones, porque siempre entran camiones de gran porte, acopios de materiales que pueden ser de a cielo abierto y otros también necesitan que sean cubiertos del medio ambiente. Hay materiales que no pueden estar expuestos a la inclemencia del tiempo. Como ustedes saben, el cemento, la cal, son materiales que necesitan de cierta cobertura, como así también las herramientas para la construcción. Eso también necesita de un lugar para su guarda, ¿verdad? Las instalaciones de faena se refiere a equipamientos que generalmente son temporales y provisorias que se hacen durante la construcción, que son los vallados, los obradores, las instalaciones provisorias, como habíamos dicho, de eh, energía y agua, energía eléctrica se refiere a eso porque el agua fundamental es para como muchos componentes, forma parte de muchos componentes del el sistema constructivo, ¿verdad? El agua. Y la energía eléctrica se requiere para las maquinarias. La preparación del terreno, no siempre encontramos terreno en buenas condiciones. Tenemos que tener en cuenta la parte topográfica, si habría que hacer movimiento de tierra,
Si tenemos que, también está el tema de los árboles, si al menos es en un terreno, digamos, virgen, digamos. Y ahí sí que yo siempre les hago el hincapié de que tenemos que respetar los árboles, ¿verdad? Porque nosotros no somos destructores, ¿verdad? Nosotros somos constructores y tenemos que salvaguardar al medio ambiente. No tenemos que ser tan depredadores, o sea que habrá a lo mejor algún árbol que se tenga que echar, pero en lo posible tenemos que tratar de mantener especialmente aquellos árboles que son añosos, ¿verdad? Entonces, porque ya saben ustedes lo que implica la deforestación, ¿verdad? Cambio climático, estamos ahora en pleno agosto, pleno invierno. Ayer o anteayer era que teníamos casi 30 grados, o sea que se siente mucho el tema del calentamiento global, que justamente es a consecuencia de esta deforestación. Entonces nosotros tenemos que ser responsables en ese sentido. Bueno, entonces dijimos movimiento de tierra, ¿verdad? Excavaciones ya para hacer la parte de fundaciones, este, protección de los linderos, submuraciones, ¿verdad? Porque no es la misma cosa cuando uno hace una construcción con construcciones vecinas. Hay que proteger a las construcciones vecinas para evitar cualquier percance, especialmente en el momento de las excavaciones y en días de lluvia. Tenemos que evitar que esa construcción vecina no le afecte nuestra intervención, ¿verdad? Porque nosotros, al hacer las excavaciones, estamos debilitando, digamos, a los cimientos de la construcción de vecinos. Entonces vamos a tener en cuenta también que en el momento de las excavaciones, la protección del lindero, submuraciones, si tenemos que hacer apuntalamiento, contención, prevención. En el capítulo tercero estaríamos entrando ya en los sistemas portantes, ¿verdad? Como habíamos hablado recién, el análisis de suelo es importantísimo porque el suelo forma parte del sistema portante. No es que solamente el cimiento es el que soporta toda la estructura. No, el cimiento es un transmisor nomás de la estructura. Transmite toda la carga al suelo. El suelo es el gigante que está soportando toda nuestra intervención, nuestra construcción. Entonces deberíamos conocer bien dónde estamos nosotros poniendo el cimiento, ¿no? Y si no, seríamos, como suele decirse en ese dicho, seríamos un gigante con pies de barro, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Metafóricamente, si es un gigante con pies de barro, quiere decir que no va a tener ningún sostén, se va a hundir. Entonces vamos a analizar el suelo, vamos a ver qué tipo de suelo es, cómo consolidar. Consolidar significa endurecerlo, mantenerlo más firme. Veremos los tipos de cimientos. Nosotros acá en la parte de fundación o cimiento vamos a dar mayor énfasis a las fundaciones de gran profundidad, ¿verdad? Vamos a mencionar nada más las fundaciones de poca profundidad porque yo estimo que eso ya habrán dado en construcción del semestre pasado, ¿verdad? Y vamos a dar mayor énfasis a las a las fundaciones de gran profundidad, sus diferentes soluciones constructivas, las excavaciones de esos cimientos, etcétera, etcétera. Y después ya estaríamos entrando prácticamente en la parte estructural, donde vamos a dar énfasis a las estructuras portantes de edificios de grandes luces. Para pasar luego al siguiente capítulo, que sería el capítulo cuarto de las estructuras e instalaciones. La estructura, nosotros hablamos en la parte de cómo estaríamos resolviendo tecnológicamente las construcciones para grandes luces y con las diferentes soluciones que tenemos a mano. Por ejemplo, con la construcción de una losa de hormigón armado de tipo postensado o una misma estructura también de hormigón armado prefabricado.
Veríamos entonces también estos techos de grandes luces, pórticos, cubiertas metálicas, ¿verdad? Y finalmente queremos cerrar con cerámica armada, ¿verdad? Como no podemos nosotros estar ajeno a, a la incorporación de las instalaciones en esta estructura o en los muros y en los pisos y en el techo también vamos a mencionar. No vamos a entrar en detalle porque para eso están las cátedras de las instalaciones que son hidráulicas y eléctricas, ¿verdad? Y las instalaciones especiales. Nosotros solamente vamos a decir de que toda instalación implica también un espacio, implica unas demandas especiales, implica normas a tener en cuenta. Porque al proyectar tenemos que prever eso para no sufrir después la consecuencia de tener que tocar nuestro proyecto por no haber tenido en cuenta las instalaciones que nosotros estamos pretendiendo en nuestro proyecto. Y finalmente el capítulo quinto están de los cerramientos. Los cerramientos que saben ustedes que son las verticales y horizontales. Los cerramientos verticales tenemos muros exteriores e interiores. Vamos a ver diferentes tipos, soluciones constructivas. Acá ya estaríamos hablando también de sistemas tradicionales y sistemas de obra seca. Las obras secas son aquellas mamparas, por ejemplo, ¿verdad? Y las terminaciones, las aislaciones termoacústicas. En cuanto a las horizontales, estaríamos viendo la parte ya de coronamiento de edificio, azoteas, terrazas. Acá tenemos la pretensión de hablar un poco también de los techos verdes, que están muy en boga hoy en día, ¿verdad? Justamente por el tema del medio ambiente, ¿verdad? De tener un techo ajardinado, etcétera, etcétera. Y eso implica también una consecuencia de tener previsiones en cuanto a las aislaciones hidrófugas especialmente y termoacústica para el caso de que tengamos una cobertura que es muy sonora o lo que sea, ¿verdad? O de transmisoras de la parte térmica, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos a ir analizando cómo ir solucionando con lo que nos da la tecnología. También estaríamos viendo la parte de carpintería, ¿verdad? Las perfilerías que hay, aluminio, chapa, PVC, plástico, etcétera. Fachada, muro cortina, que es lo que se conoce en algunas revistas como muro cortina, trabajo en altura, protección del lintero, calles, protección de accidente, terminación, etcétera, etcétera. Y finalmente la terminación, ¿verdad? La terminación con la limpieza final, recepción y puesta en servicio y la llave que se entrega al propietario. Bueno, hasta acá no sé si hay alguna pregunta, seguimos para enfrente, porque acá terminaríamos nuestro programa. ¿Cómo pretendemos todo esto que estamos diciendo encarar? Y bueno, como había dicho en un principio, tenemos clases teóricas. Las clases teóricas generalmente lo vamos a iniciar a primera hora y la clase práctica en la siguiente hora. Entonces, las clases teóricas estamos dando a primera hora, o sea, a partir de las 16 horas. Nuestras clases son de 16 a 18 horas, es muy exiguo, son 2 horas nomás. Entonces, tal vez 40 minutos de clases teóricas y después ya estaríamos entrando en las clases prácticas. Las primeras clases vamos a dar más teóricas hasta que ustedes se organicen con el tema de los trabajos trabajos prácticos, etcétera, etcétera. Las clases prácticas van a ser realizadas en equipos, en grupos. Eso ya va a depender un poco de la cantidad de alumnos que estén inscritos. Entonces, de acuerdo a esa cantidad de alumnos y de acuerdo a los temas disponibles, vamos a ir entonces dividiendo o le vamos a decir oportunamente los componentes de o los integrantes de cada grupo, ¿verdad?
tal vez serían 5, 6 o tal vez menos, ¿verdad? Eso ya, como yo le dije, depende de la cantidad de alumnos y depende de la cantidad de temas que tenemos disponibles. Eso vamos a hablar un poco más adelante. Por de pronto, la directiva que nos da la FADA es de que vamos a dar nuestras clases en forma virtual o a distancia, las clases teóricas, ¿verdad? Y las clases prácticas. Pero eso sí, lo que van a ser presenciales, repito, las clases presenciales serán los 2 exámenes parciales que tenemos en el semestre y, lógicamente, el examen final. El resto va a ser todo clases virtuales o a distancia. Por eso ahora oportunamente vamos a levantar en la nueva plataforma nuestro planificador de clase donde ya aparecen las fechas aparecen las fechas de los exámenes parciales que me están diciendo ya acá que ya está en la plataforma, ¿eh? Ya están disponibles ahí, entonces esas fechas son inamovibles. ¿Por qué? Porque son fechas que nos proveyeron la dirección académica de acuerdo, digamos, a las otras cátedras. O sea que la dirección académica nos pasa una plantilla del planificador donde ya nos indican los días feriados, los días de clase y los días de exámenes parciales. Nosotros no podemos cambiar esa fecha, de ahí que no intenten pedirnos prórroga ni nada por el estilo. Y les reitero, exámenes parciales nos veremos, Dios mediante, en la Facultad de Arquitectura. En cuanto a la asistencia, esto quedó nomás ya cuando era presencial, ¿verdad? Esto vamos a dejar sin efecto la parte de asistencia. Creo que ya somos todos ya bastante grandecitos, o sea que vamos a, cada uno ya sabrá entonces si va a asistir o no. Pero les reitero que los temas de ahora, especialmente ahora que tenemos un nuevo plan, serán exclusivamente de lo que demos en clase, más las exposiciones de los trabajos de investigación que desarrollen cada grupo. O sea que los temas de exámenes no tan solo salen de la clase teórica, sino también de las clases prácticas. Bueno, y estas son las reglas de juego, ¿verdad? Los requisitos para obtener derecho a examen. Los exámenes parciales tendrán un puntaje máximo de 40 puntos que vienen de los 2 exámenes, ¿verdad? Puede que sea el primer examen parcial que valga 20 y el segundo examen parcial valga 20 o al revés. Puede que sea el primer examen parcial que valga 10 y el segundo examen parcial que valga 30. Eso vamos a determinarlo de acuerdo al desarrollo de las clases teóricas y prácticas. Después tenemos los trabajos prácticos, que son los trabajos de investigación que nosotros denominamos acá colaborativas, que es la terminología que usan los TICs, que le llaman las clases virtuales, ¿verdad? Y los trabajos prácticos que son individuales, que serían, en el foro se estarían levantando algunas preguntas y cada uno entonces van a responder y eso va a tener también un puntaje. Y el examen final, como saben ustedes, es de 40 puntos. Así que sumando todos estos puntajes, 40 más 15, más 5, más 40, es 100 puntos total, ¿verdad? Es el techo del puntaje óptimo, ¿verdad? Para esta cátedra, de los cuales, para obtener este derecho de examen final, nosotros requeriremos el 60% de 100, que viene a ser 36 puntos, ¿verdad? 36 puntos obtenidos de parte de ustedes, lógicamente de sus 2 exámenes parciales, más sus trabajos prácticos, ¿verdad? Grupales o individuales, ¿entendés? Entonces, 36 es el objetivo que cada uno de ustedes deben tener de llegar mínimamente para poder tener derecho a examen final.
Bueno, esto que hice acá de la exoneración de trabajos prácticos, yo creo que esto era para caso de plan viejo. Ahora prácticamente plan 96 es borrón y cuenta nueva. Tal es así que aquellos alumnos que tuvieron derecho a examen, yo creo que van a tener que volver a cursar, le conviene, porque con los temas nuevos que hay, entonces, por el tema de que al final los exámenes verán sobre el plan nuevo, ¿verdad? Entonces, tal vez, eh, no sé, no le encuentro yo otra salida más que lo que no llegaron a rendir, por ejemplo, van a tener que volver a cursar, que les conviene para refrescar la memoria ahí y actualizarse con el nuevo plan. Eh, la parte bibliográfica y complementaria, nosotros utilizamos el Tratado de Construcción del Smith especialmente. Después hay otros libros de tecnología, arquitectura, de prevención de accidentes, de prevención de accidentes en la construcción, seguridad y salud laboral del arquitecto Roberto Fernández, apuntes de obra del arquitecto Norberto Cusi. Muy bien. Si no hay alguna duda hasta acá, vamos a iniciar entonces nuestro capítulo 1. Profe, yo tengo Sí, una consulta. sí. Si yo soy, o sea, estoy repitiendo esta materia. Yo tuve Mm. Construcciones 3 el semestre pasado y mi TP pasé con más del 80%. No voy a poder exonerar. Yo creo que no. Bueno, O sea, no. yo creo que no. Voy a tratarlo un poco acá con el grupo de trabajos prácticos, ¿verdad? Eh, O sea, por favor, sí, eso en la próxima clase ahora me hacen recordar, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos alumnos que prácticamente tuvieron un puntaje elevado en cuanto al trabajo práctico, si se exonera o tendrán que hacer otro, el nuevo trabajo práctico, ¿verdad? Me avisan, por favor, tratamos otra vez ese tema. Vamos a dejar como algo pendiente ahí y lo tratamos el próximo viernes, si les parece. Dale, profe. ¿Va? Gracias. Bueno, bueno, entonces entramos en el capítulo primero, la integridad del proceso de diseño. Proceso siempre implica como algo todo integral. El proceso está compuesto por un todo, ¿verdad? Ese todo es, por ejemplo, los elementos que conforman lo que llamamos nosotros un hecho arquitectónico. ¿Qué hay un hecho arquitectónico? Un hecho arquitectónico está la parte de función, espacio, ¿verdad? Forma, construcción y economía. Bueno, todo eso nosotros tenemos que globalizarlo en este proceso de diseño. Entonces, el desarrollo también, para empezar de una idea ya nosotros lo tenemos en la cabeza como arquitecto de qué es lo que vamos a plasmar en el papel, ¿verdad? De la cabeza se va a ir al papel lo que nosotros, se va a ir al papel como una prefiguración donde tenemos que tener en cuenta las posturas, los partidos asumidos por el proyectista, pero teniendo en cuenta determinantes tanto del programa, ¿verdad? Lo que nos dicta el propietario, como bien el contexto, o sea, dónde se va a realizar. Ustedes saben que hay reglamentaciones. A lo mejor el propietario quiere un edificio en altura, pero las reglamentaciones de la Dirección de Urbanismo de cada municipalidad dice que no, acá señores arquitectos solamente podemos hacer edificios hasta 3 niveles o de un solo nivel. O acá ustedes no pueden hacer una estación de servicio, o acá ustedes no pueden hacer un shopping. O sea, son determinantes que nos van poniendo, digamos, el marco donde vamos a desarrollar
ese diseño, ¿verdad? Entonces, una vez establecido eso y contando con la tecnología apropiada, entonces vamos a entrar en la parte de los planos, planillas, especificaciones, etcétera, etcétera. Producción así, entonces, una documentación que hará posible la construcción de la obra. En definitiva, lo que tenemos acá son conceptos, por ejemplo, de diseño de edificio. Es el proceso por el cual se genera una idea, como habíamos dicho, ¿verdad? Viene de la mente, de la cabeza, de la inteligencia, viene una idea y la información y la documentación necesaria para construirlo, ¿verdad? Que se hacen primero a través del papel y después se concreta con lo que dice acá, que es la construcción. La construcción ya es una concreción física de ese diseño que se originó anteriormente, ¿verdad? Por medio de procedimientos técnicos para ensamblar los diferentes materiales que dan forma y estabilidad del edificio. ¿Qué, qué, qué incumbencia tiene el profesional, especialmente el arquitecto? Que era que hay muchas implicancias, muchas responsabilidades que tenemos nosotros desde el mismo momento, siempre sobre el marco de de la integrabilidad, ¿verdad? De la integridad del proceso de diseño. Por ejemplo, a nosotros nos corresponde una planificación general del edificio en cuanto a su composición, ordenamiento de los espacios y forma. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora en los talleres a nivel de anteproyecto, ¿verdad? No es proyecto ejecutivo. A nivel de anteproyecto es lo que se hace en los talleres, ¿verdad? Esta composición y ordenamiento de los espacios. El segundo punto es el diseño de la estructura de soporte, que justamente con las asignaturas o cátedras tecnológicas uno y con su conocimiento uno va dando respuesta a las demandas espaciales y formales a través de la estructura de soporte, ¿verdad? El tercer punto son el diseño de las instalaciones. Cada vez las instalaciones son más complejas. Antes solamente habían 3 instalaciones básicas que uno tenía en cuenta, que eran el suministro eléctrico, suministro de agua, telefónica y los desagües, 4 digamos. Y hoy en día ya hay diferentes otras instalaciones mucho más importantes, no menos importantes, y que demandan también espacio, tiempo, que son las instalaciones especiales como de aire acondicionado, eh, sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Y si es un edificio sanitario, de hospitales y sanatorios, sí que es mucho más complejo. Eh, otras instalaciones que demandan, ¿verdad? Instalaciones mucho más especiales de oxígeno, etcétera, etcétera. Bueno, el cuarto punto es la elaboración de las especificaciones técnicas del proyecto referido básicamente a los materiales, terminación, equipamiento, etcétera, etcétera. Y por último, como arquitecto, somos coordinadores, somos, como siempre les suelo decir, somos como el director de orquesta, donde le estamos indicando la intervención de las diferentes disciplinas o diferentes especialidades dentro que implica la construcción. En qué momento entran la gente que trabaja en estructura, en mecánica, en electricidad, etcétera, etcétera. Todo tiene su momento, ¿verdad? Ustedes saben que en un inicio de obra no están entrando a trabajar los electricistas ni los plomeros. Primero entran toda la parte de maquinaria pesada para las excavaciones, etcétera, etcétera. Después entra la gente que se encarga de la estructura, etcétera, etcétera, hasta que finalmente recién van entrando otra especialidad. Entonces, todo tiene su momento y como tal a nosotros nos toca la coordinación de eso. Todos entran en el momento exacto. Así como una música, eh, eh, su, la música para escucharlos, para sentirlo, se debe justamente a la intervención de diferentes instrumentos y en el momento exacto. Por eso que hay un grupo que son
instrumento de percusión, otro de viento, ¿verdad? Otro de cuerda, etcétera, etcétera. Entonces, el director de orquesta, que es el arquitecto, entonces le señala en cada momento exacto donde tienen que entrar a participar. Eso es lo que nosotros queremos dar énfasis en la parte de coordinación con los especialistas de otras disciplinas. Hablamos nosotros de documentación, ¿verdad? Documentación para la concreción, ¿verdad? Desde el inicio, una vez ya que tenemos el terreno, todas esas cosas, entonces nos vamos a los estudios preliminares. Vemos el contexto. El contexto es, digamos, la parte física y las actividades humanas donde se van a realizar. Por ejemplo, acá en la parte de factores naturales estaríamos viendo la parte topográfica, ¿verdad? Clima, etcétera, etcétera. Son todos determinantes para la determinación del proyecto, ¿verdad? Los factores constructivos se refieren a los materiales disponibles, al personal disponible, la mano de obra, y el programa es lo que se refiere a la demanda que nos da el propietario. Una vez después de los estudios preliminares y ya tenemos ya una graficación de lo que pretendemos hacer, es la parte del anteproyecto que tenemos que ver de acuerdo ya es sobre el terreno. Ahí entonces nosotros tendríamos estos puntos que tenemos que determinar, que es la planta de ubicación, ¿verdad? El uso del suelo, o sea, la zonificación, en qué parte irán el edificio, en otra parte sería la libre de construcciones, las plantas, ¿verdad? Planta baja, planta alta, los cortes, las fachadas, perspectivas, hasta la maqueta. Hasta estos puntos, hasta en esta parte de anteproyecto, ya nosotros tenemos una comprensión de la parte espacial formal y tecnológica de lo que queremos hacer, y por supuesto que acá tenemos ya una estimación de la obra. Y el punto final es el proyecto ejecutivo o diseño detallado. Lo que yo le estoy dando énfasis acá es todo un proceso que empieza desde el inicio, como habíamos dicho, con la idea, ¿verdad? Con la idea de acuerdo a las condicionantes físicas, que es de estudios preliminares hasta llegar a este punto 3, que es el proyecto ejecutivo de diseño. Y acá ya hay documentos que hacen posible ya la obra, ¿verdad? Y yo creo que lo mejor sería verlo en este organigrama, como estamos hablando de proceso de diseño y construcción. Diseño es lo primero que se hace y construcción está al final. Los estudios preliminares, como habíamos dicho, que era de ver un poco el medio natural donde se va a desarrollar nuestra construcción, donde dijimos que teníamos que tener en cuenta el clima, topografía, vegetaciones, actividades humanas, el medio constructivo, los servicios que disponemos. No es la misma cosa construir en zona urbana que en construcciones rurales. Ahí ya no tenemos muchos servicios. Alto seguido entramos en la parte de programas y necesidades, que es la determinante que nos da el propietario, que es lo que quieren ellos, ¿verdad? Y entramos en la parte de anteproyecto o la graficación ya en papel de la idea, ¿verdad? Donde ya aparece, como dijimos, planta de ubicación, uso de suelo, zonificaciones, plantas, cortes, fachadas, perspectivas, una memoria y costo también. Ya el propietario ya va a saber con el anteproyecto cuánto le va a costar la obra. Una vez superado esto, entramos en la parte de proyecto ejecutivo, que el proyecto ejecutivo, como dice, ejecutivo ya viene a ser de lo que se va a ejecutar, ¿verdad? Y acá ya hay muchos diseños que son diseños detallados, ¿verdad? Que tienen una parte escrita y una parte gráfica. La parte escrita viene a ser las especificaciones técnicas, porque muchas veces en el papel es insuficiente para determinar toda la parte de memoria, ¿verdad? De diferentes tipos de terminaciones. Entonces, proceso constructivo, todo esto ya entra en la parte de especificaciones técnicas.
el cómputo, los precios, el cronograma y el contrato. El contrato es la parte, digamos, el convenio que hay entre el constructor y la contratista, o sea, el constructor y el propietario. Entonces, hay un acuerdo ahí a través del contrato, donde se determina forma de pago, plazo, tiempo de ejecución, penalizaciones, eh, suspensión de contrato, causal, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero nosotros más énfasis solemos tener como arquitecto en la parte gráfica. ¿Por qué? Porque así es como nos forman en la facultad, donde nosotros tenemos que desarrollar los planos de arquitectura, los planos ejecutivos, las instalaciones que ya habíamos hablado, instalaciones que cada vez hay mayor complejidad, mayor cantidad, la definición de las aberturas, las carpinterías, los detalles constructivos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una vez que tengamos toda la parte de proyecto ejecutivo, ¿verdad? Tanto parte escrita como parte gráfica, se inicia, ahí recién se inicia la construcción. La construcción ya es la concreción, entonces, de toda esa parte preliminar que estábamos hablando, de la parte de, de diseño, etcétera, etcétera. Entonces se inicia la construcción y se va uno al reconocimiento del terreno, ¿verdad? Se inicia, eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, ya en el capítulo 2, donde vamos a ver la parte de instalaciones de faena, ¿verdad? Limpieza manual del terreno, los entronques, señalizaciones, provisiones de agua, de electricidad, protección del lindero, instalaciones provisorias, obradores, comodidades para el personal, vallado, etcétera, etcétera. Después ya estaríamos entrando en la parte de estructura de soporte, que sería el siguiente capítulo, ¿verdad? Sistemas portantes que habíamos dicho, las excavaciones, las fundaciones, ¿verdad? Los muros portantes, si hay ascensores, si hay escaleras, vigas, etcétera, etcétera. Y después el siguiente capítulo que entraríamos en la parte de servidumbre, que son las instalaciones, con la parte de estructural siempre, ¿verdad? Vamos a ver la parte de techos, paredes, incendio, prevención de incendio, lo que sea, luz, residuo, cloaca, y estaríamos ya en la parte final que son las terminaciones, ¿verdad? Revestimientos, pisos, iluminación, revoque, pintura, etcétera, etcétera, hasta llegar a puesta en servicio, ¿verdad? Donde ya se hace la limpieza general y la recepción provisoria y definitiva. Que esto está estipulado justamente en el contrato. Bueno, con eso entonces terminamos este primer capítulo. Si estoy atento, si tienen alguna pregunta, si está todo claro hasta el momento. Está todo claro, profe. Ah, qué bueno. Entonces, yo les dejo a cargo de la arquitecta Teresa, del arquitecto Eduardo y la arquitecta Gabriela, que les va indicando sobre los trabajos prácticos y cómo se van a desarrollar, etcétera, etcétera. De mi parte, muchas gracias y entonces, Dios mediante, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. De nada, hasta luego. Buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, como comentó el arquitecto, ya dio una introducción bastante importante. En la primera parte, la parte importante de documentaciones y proceso de inicio de obra. Como metodología, la cátedra tiene a ser paralelamente a la exposición de las clases teóricas, ir acompañando con la exposición de los trabajos de investigación, a modo de comprender lo que se está desarrollando en clase. Entonces, la idea es que ustedes a través de la investigación encuentren en el sistema país local, en el mercado local, las técnicas constructivas de acuerdo a las dificultades que les serán entregadas por la cátedra.
Entonces, el trabajo práctico consistiría en un temario donde le estaríamos dando unas láminas, unas fichas, mejor dicho, unas fichas con unos desafíos, acompañando de una planta corta y fachada de lo que se quiere lograr. Lo importante es el compromiso de cada uno de ustedes en el sentido de investigar en la debida forma para que el grupo pueda entender y comprender las dificultades entregadas. Entonces, cada grupo va exponiendo una parte importante de la obra que hace a que nosotros, de acuerdo a esa investigación y en forma secuencial, vayamos llevando el proceso constructivo hasta la terminación final de la obra que se les entregará. A diferencia del semestre anterior, vamos a trabajar ahora con grandes luces. Estaríamos trabajando prácticamente en un nivel con un entrepiso. Entonces la dificultad es diferente, pero continúan las exigencias y dificultades como veníamos desarrollando. Ahora lo que nosotros voy a pasar después el micrófono a los otros compañeros para que le vayan explicando cuál sería la temática y la metodología de desarrollo. Eduardo, ¿le puedes explicar, Sí, por favor? estoy. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andamos? ¿Me escuchan? Sí, profe, todo bien. Bueno, a ver. Voy a cerrar el planificador. Bueno, la guía general del trabajo. A ver, sí, ahí se ve. Ahí sí. Bueno, la idea del trabajo práctico, como explicó la arquitecta, tiene que ver con la toma de decisiones por parte de ustedes, que tiene que ver con decisiones constructivas que van a tomar en base al contenido que se les va a ir entregando, más allá de todos estos detalles que aparecen acá, que vamos a hacer público después en la plataforma, una vez que se definan los grupos de trabajo y las fechas, etcétera. Acá ya va a estar, como pueden ver, la forma en la que se tiene que presentar, etcétera. Es un trabajo parecido o similar a lo que ya se desarrolló en el semestre anterior, pero con modificaciones en lo que es la forma de presentar o desarrollar el trabajo propiamente dicho. El contenido va a estar limitado a 4 puntos. A ustedes se les va a distribuir los temas en función a los grupos y cada tema va a tener estos 4 ítems que desarrollar. Lo que a nosotros nos importa es que ustedes puedan investigar en el mercado, puedan mostrar el procedimiento constructivo de aquello que decidieron. O sea, ustedes investigan en el mercado, toman una decisión en base a las opciones que tienen. A partir de ahí nos presentan el proceso constructivo de esa decisión, un esquema en planta y corte donde se les va a donde van a mostrar ustedes dónde está ubicado aquello que ustedes están mostrando y después se van a presentar los detalles arquitectónicos correspondientes. Simple y sencillo va a ser el trabajo práctico. Tengan en cuenta que no es un trabajo práctico de investigación, no es un trabajo práctico de materiales, no. Es un trabajo práctico que evalúa las decisiones constructivas que ustedes toman en función a los contenidos que nosotros vamos desarrollando. Esta es la matriz de corrección que van a tener. Como pueden ver, la corrección previa o la corrección del proceso es el que mayor puntaje tiene. Se les va a dar fechas a ustedes de exposición, pero cada fecha es simplemente el tope de entrega. A partir del momento que ustedes tienen su tema, ya pueden iniciar la corrección para poder ir mejorando su trabajo. Después, esto que está acá es la guía, la estructura del trabajo. La información, si contiene información adecuada, si esa información es, digamos, certera o no, ¿verdad? La originalidad de la presentación, ¿qué quiere decir eso? Si es que ustedes se fueron a obra, si es que grabaron ustedes los videos, ustedes decidieron hacerlo, grabaron y lo presentan, si bajan tutoriales o no, etcétera, o si ponen fotos o dibujos, todo eso tiene que ver con ustedes. En algún momento se llegaron a presentar inclusive maquetas para poder presentar lo que es el tema de cada uno.
Y obviamente esto tiene que ver ya con la exposición, que es la calidad en sí y el dominio del tema de la exposición. Este puntaje va a tener que ser adaptado en función al puntaje que tiene ahora, que es otro, que son 15 puntos, pero en porcentaje se aplica la misma carga. ¿Está? ¿Tiene alguna duda sobre esto? No, Bueno, profe, eso de las correcciones, cada que el grupo ya vaya avanzando, ¿vamos haciendo por la plataforma, por el foro o cómo? no, las correcciones, solamente la entrega final va a ser por la plataforma. Las correcciones van a ser a los correos corporativos que se le van a publicar en la guía de trabajo luego. Cuando se establezcan los grupos, a ver, vamos a ordenar las cosas. Cuando se cierren las inscripciones, recién vamos a poder saber de cuántos integrantes van a poder ser los grupos. Y esto ya responde de paso a la pregunta que hizo Janina. Una vez que se definan eso, recién podemos dar los siguientes pasos en lo que se refiere al trabajo. Bueno, la cantidad de integrantes, las fechas, etcétera. Bueno, una que ustedes tengan su fecha, esa fecha de entrega es la última fecha en la que pueden presentar su trabajo. ¿Se entiende? Antes ustedes pueden corregir todo, pueden enviarnos por correo, hay un ida y vuelta para que ustedes vayan y la fecha que les va a figurar en la guía de trabajo va a ser la fecha en la que ustedes tienen que alzar a la plataforma ese trabajo. ¿Está? Antes de eso pueden enviarnos por correo y nosotros vamos a ir corrigiendo. ¿Respondió a tu pregunta eso? Sí, profe, gracias. Ok. Lucas pregunta si tiene que volver a cursar la materia. Eso tenés que averiguar en dirección académica, Lucas Chamorro. Ellos te van a saber responder eso porque estamos hablando ya de otra malla curricular. Entonces, ellos son los que manejan cómo van a quedar los alumnos que no llegaron a rendir su examen final en digamos, en la modalidad anterior. ¿Está Lucas? Bueno, cuéntenle a Lucas eso. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, estén atentos a la plataforma. En el transcurso de la semana vamos a estar publicando algunas cosas. No sé si pudieron ingresar ya, qué les aparece, si les aparece o no. ¿Les sale? ¿Pueden acceder a la plataforma? Sí, profe. Ok, entonces estén pendientes de la actualización que vamos a estar haciendo en el transcurso de la semana. Si no hay ninguna otra consulta, por mi parte es todo. Vale, profe, gracias. Dale, dale. Bueno, chicos, estamos entonces, nos vemos el viernes que viene. Dale, profe. Dale, profe, Vale, nos profe. vemos. Gracias, profe.